La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Con ustedes, el pastor y evangelista Roger Pérez, con el tema: la iglesia es una institución divina. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Bien. Vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 20. Voy a leer yo el 13, ustedes el 14, hasta que lleguemos al versículo 20. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Amén. Quiero hablar bajo el tema: la iglesia es una institución divina. Vuelvo a repetir, el tema es: la iglesia es una institución divina. La palabra de Dios que leemos en esta noche nos habla cuando Jesús estableció la iglesia. No fue ningún hombre, no fue ningún apóstol, no fue ningún discípulo. Fue Jesús. Jesús estableció la iglesia aquí en la tierra con muchos objetivos y muchos propósitos y muchos planes. Pero uno de los propósitos y de los planes es que la iglesia predique el evangelio. Uno de los propósitos es que la iglesia predique la palabra de Dios. Es el principal objetivo de la iglesia. Que la iglesia pueda predicar las verdades del reino. Por ello es que Jesús estableció la iglesia, y una vez estableciéndola, hermanos, la estableció, pero también no la estableció y la dejó aparte o a un lado o la dejó olvidada. No. Jesús estableció la iglesia, pero estaba pendiente de ella. ¿Cuántos creen eso, hermano? No, ¿cuántos creen eso? Está pendiente de ella.
aún Él sigue pendiente de la iglesia. Porque la iglesia es un organismo vivo que Él dejó aquí en la tierra para que la iglesia pudiese evangelizar y crecer y avanzar. Como es una institución divina, la iglesia, nadie, ni fuerza humana, ni fuerza espiritual, ni fuerzas de armas podrá detener a la iglesia. Porque la iglesia ha sido instituida por el Señor Jesucristo, divinamente establecida. Claro, la iglesia se compone de hombres y de mujeres. No somos extraterrestres ni somos ovnis, somos hombres y mujeres de carne y de hueso, pero que un día, hermano, aceptamos el llamado que Jesús nos hizo y nos ha limpiado con su sangre poderosa. Si se lo va a dar, déselo con ánimo. De hombres y mujeres. Y Jesús sabía y sabe que si no es por medio de Él, la iglesia no puede sobrevivir, no puede existir, no puede avanzar. La iglesia no pudiera vivir si no fuera por Jesús. La iglesia por sí solo no puede vivir. La iglesia por sí solo se iría hacia un despeñadero o hacia una perdición total, no avanzara, no prosperara. Porque la que la hace prosperar es Jesús. La Biblia dice que Él la compró con su sangre. Jesús la compró con su sangre. La redimió con su sangre. La purificó con su sangre. Dice en otras palabras, la limpió con su sangre poderosa. Y ahora somos redimidos por la sangre de Jesús. Si le va a dar ese aplauso, déselo, porque es para el Señor Jesús. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, debe estar consciente quién es Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hoy se ha levantado tantos movimientos, tanta fe. Y se está predicando el evangelio por todos los lugares. Pero también se ha levantado, hermano, una ola en contra de la fe en el Señor Jesucristo. Cada día va tomando fuerzas. Cada día va tomando mayor impulso. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que la iglesia pase un proceso de prueba, un proceso de lucha, para que la iglesia se dé cuenta si verdaderamente es iglesia del Señor Jesús. Es necesario. Por eso Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús hace la pregunta, está preguntando: ¿quién dice la gente? No dice él quién dice la iglesia. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando de la gente normal, de la gente que no se ha arrepentido, de la gente que no tiene a Cristo, de la gente que no ha tenido un encuentro personal con Jesús. De ese tipo de gente es que está preguntando Jesús. ¿Y sabe qué le dijeron los discípulos? Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres fulano de tal. ¿Sabe por qué la gente decía eso? Porque la gente cualquier cosa puede decir de Jesús. Cualquier cosa, mientras no conoce a Jesús, puede decir cualquier cosa, puede inventar cualquier cosa. Por ello la iglesia debe conocer quién es Jesús. ¿Cuántos conocen quién es Jesús? ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Y ahora somos iglesia del Señor Jesucristo. Entonces esa pregunta le dijo a los discípulos, pero ahora le cambió la pregunta a Jesús. Le cambió la pregunta. Ahora no le pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora dice: ¿y ustedes quién dice que soy?
Los discípulos nunca esperaron que Jesús les preguntara, porque ellos andaban con Él. Ellos dormían con Él, ellos comían con Él, ellos andaban juntos para arriba y para abajo con Jesús. Entonces ellos nunca esperaron que Jesús les preguntara. Fue una pregunta como una prueba para los discípulos. Porque mucha gente puede andar en el evangelio sin conocer a Cristo. ¿Sabe? Puede andar gente en el evangelio, hermano, sin conocer a Jesús. Puede andar gente en el evangelio sin ser cristiano. Le digo esto porque nosotros tenemos un miembro ya de años. Y me contaba este hermano que su papá practicaba la brujería. Y tenía 7 años de ir a una iglesia pentecostés. Pero siempre era brujo. Y él nunca se había entregado a Jesús. 7 años. 7 años, 7 años de escuchar la palabra de Dios. 7 años de aplaudir, de cantar. Posiblemente hasta de hacer vigilia. Posiblemente hasta de ayunar. Posiblemente y orar. Posiblemente todos los días estaba en la casa del Señor, pero no se había arrepentido. 7 años estuvo en una congregación y a los 7 años murió, pero murió sin arrepentirse. Se murió sin Cristo y antes de morir fui a visitarlo porque él me llevó. Vamos, hermano, se está muriendo mi papá y vamos a orar por él. Mira, hermano, hasta dónde está. Él iba a una iglesia por 7 años, hermano, y cuando llegamos oramos por él. Le hice el llamado y no se quiso arrepentir. Le hice el llamado cara a cara al brujito y no se quiso arrepentir y murió. Perdió 7 años. 7 años de congregarse, 7 años de estar en un templo. Pero él estaba allí, pero no era iglesia del Señor Jesucristo, porque nunca se arrepintió. Por eso Jesús le hace la pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Los discípulos fueron impactados con esa pregunta, porque nunca esperaron que Jesús le preguntara frente a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y se quedaron pensando y se quedaron viendo uno a los otros. Y comenzaron a pensar: bueno, ¿y quién decimos nosotros? Había dudas en alguno, o inquietud, o no había seguridad. Pero vino uno de ellos, se levantó y dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Dale un aplauso a Jesús. El saber quién es Jesús es una revelación, hermano. Y solo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo puede saber quién es Jesús. Porque podemos decir, podemos hablar, pero hermano, el que tiene un encuentro personal, ese se da cuenta quién es Jesús. Y los discípulos se dieron cuenta a ellos que tenían que tener una respuesta al Señor. Y Pedro le dio la respuesta. Y vino. Luego le dice el Señor: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo que en él. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos hablando de una roca fuerte. Estamos hablando del mismo Jesús. Porque no hay otra roca fuerte. Solamente Jesús, hermano. Solamente Jesús es la roca fuerte. Dice la Biblia: la roca inconmovible. La piedra que vino a hacer, hermano, completar el ángulo, que vino a completar el edificio, fue Jesús. Es Jesús. Y sigue siendo Jesús. No puede estar la iglesia establecida en un hombre mortal. Hermano, no puede estar la iglesia establecido en un fundamento sin fundamento. Tiene que estar en un fundamento, y el único fundamento es el Señor Jesucristo.
No hay otro fundamento que el Señor Jesucristo. Dele ese aplauso si se lo va a dar a Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que la iglesia, hermano, iba a pasar pruebas, iba a pasar luchas, iba a pasar dificultades. Y una iglesia que no pasa pruebas ni luchas no conoce a Jesús. Algunos tienen una doctrina que dice: acepte a Jesús y pare de sufrir. Nosotros nunca hemos predicado de esa manera, porque sabemos, hermano, que entre más buscas a Jesús, entre más estás en Jesús, vienen pruebas, vienen luchas, vienen dificultades. No porque usted quiera, ni porque yo quiero, ni porque uno quiera vivir pruebas y lucha, porque no es fácil, hermano. No es fácil estar en prueba y estar en lucha. Es difícil, uno llora. ¿Cuántos han llorado cuando están en prueba y en lucha, hermano? Denle un aplauso a Jesús. Hermano, uno llora, uno se retuerce, hermano. Hay momentos que uno quisiera tirar todo y decir: hasta aquí no más, porque las pruebas son duras, porque las pruebas son difíciles, hermano, porque las pruebas lo hacen llorar, lo hacen sufrir, y muchas veces uno quiere decir: hasta aquí no más. Pero cuando uno recuerda de dónde lo ha sacado Jesús y cuán bueno ha sido Jesús, esto si uno comienza a recordar, hermano, y a luchar y a forzarse, y uno se da cuenta que sí, hermano, vale la pena luchar. ¿Cuántos creen que vale la pena luchar? Porque hay un gran galardón al final, dice la palabra. Porque la Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay un gran galardón al final, hermano. Hay un gran galardón al final. Por eso la iglesia tiene que luchar y no desmayar. ¿Sabía usted, hermano, que el Señor estableció y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Sabe por qué, hermanos? Por las pruebas y las luchas. La Biblia dice que habían dos hombres que iban a construir su casa. Pero dice que uno vino y construyó su casa en la arena, y vino otro, construyó su casa en la roca. Y dice: pero cuando llegó el día malo y vino la lluvia, vino el viento, dice, hermano, que comenzó a soplar viento y comenzó a llover fuertemente. Y dice que la correntada comenzó a llevarse la arena donde aquella casa había sido establecida. Y dice la palabra que el viento y el agua tiró aquella casa que había sido establecida en la arena. No tenía fundamento. Estaba fundada en algo fácil, en algo falso, en algo que no tenía poder, en algo que no podía hacer nada. Porque sí, muchas veces nos gustan las cosas fáciles. No nos gusta sufrir, no nos gusta llorar, no nos gusta pasar pruebas. Algunos cuando viene la prueba, ¿sabe qué hacen, hermano? Huyen. Algunos huyen. Algunos huyen y dejan tirado todo. No solo miembros, a veces pastores, a veces diáconos, a veces evangelistas, a veces profetas, a veces apóstoles, maestros. Hermano, cuando vienen las pruebas, no se paran duro. Sí, es difícil, pero tiene que pararse duro. Hay miembros que una pequeña prueba los hace huir, porque creen que el evangelio es color de rosa, o como chuparse una paleta de dulce o una paleta de nieve. Hermano, la iglesia por eso está fundada en la roca que es Cristo Jesús, porque Jesús sabía que venían tormentos, tempestades para querer destruir, para querer desbaratar la iglesia, y la iglesia tenía que estar fundada en Cristo Jesús para poder resistir. Porque dice la palabra, hermano,
que aquel hombre que fundó su casa en la roca, dice que vino viento, vino lluvia, pero aquel hombre estaba tranquilo, porque si le costó el cimiento, ese hombre lloró, ese hombre se dañó sus manos, donde estaba haciendo los hoyos, los huecos, la zanja, para fundar su casa, le costó, se dilató más, pero le estableció bien. Lo que cuesta tiene un precio, lo que cuesta tiene un valor. Cuando tú sufres, cuando hay pruebas y luchas y tú te paras duro, hermano, Dios te va a recompensar, porque la Biblia dice que ninguna lágrima que tú llores quedará sin recompensa. Cada lágrima por el ministerio o por las pruebas y las luchas va a ser recompensado, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto han llorado? Porque cuando hay pruebas y hay lucha, hermano, denle un aplauso a Cristo. Y dice que aquella casa prevaleció y no fue destruida. Por eso Jesús estableció su casa en la roca, es la iglesia. La iglesia la estableció, el pueblo de Dios lo estableció. ¿Sabe, hermanos? Para que cuando vengan las pruebas y las luchas, nos esforcemos, luchemos, no desmayemos, tampoco retrocedamos. Tampoco desmayemos. Tampoco no dejemos de avanzar. Tenemos que avanzar. Porque no avanzamos en el nombre de nadie. Avanzamos en el nombre de Jesús. 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 No avanzamos en el nombre de ningún apóstol, ningún profeta, ni maestro. Es en el nombre de Jesús que avanzamos, que es el fundamento de la iglesia. Cuando Dios levanta un pueblo, una iglesia, una congregación, le da autoridad. La iglesia tiene una autoridad. ¿Sabe qué le dijo? Y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe cuál es la puerta del Hades? Estamos hablando de las puertas del infierno. Cuando una iglesia se para duro, cuando una iglesia es de oración, cuando una iglesia es de ayuno, cuando una iglesia es de vigilia, cuando en una iglesia hay santidad, cuando la iglesia se guarda en santidad para Dios, hermano, se ve la gloria de Dios. Hermanos, se ve la gloria de Dios cuando la iglesia se guarda en santidad, porque Dios quiere que la iglesia esté santa, porque un día va a venir a traer a su pueblo a la iglesia. Denle aplauso a Jesús, hermano. Son los fundamentos de la iglesia. Son los fundamentos de la iglesia. Primero Jesús, la roca, Cristo Jesús. Hermano, el fundamento espiritual, oración, ayuno, vigilia, congregarse, pero también santidad, predicar el evangelio y guardarse en santidad para Dios. Poco aménes. Es que ya tocamos la santidad. Es que ya tocamos la santidad. Cuando se habla de santidad, pareciera que nos echaran una cubeta de agua caliente. Pareciera que un montón de avispa viene detrás de nosotros. Pareciera que le huyéramos a la santidad que Dios quiere que tengamos todos como iglesia. La iglesia, hermano, la santidad es muy importante para que una iglesia prevalezca en los momentos difíciles. Hermana Delita, está ella tocada por el Espíritu Santo, aplaudiendo al Señor. La santidad de Dios. Porque una iglesia, hermano, que no se guarda en santidad, no prevalece, no avanza, no prospera, no predica el evangelio. Se estanca, y después que se estanca se desbarata, se destruye. ¿Sabe por qué? Porque el diablo entra y destruye, desbarata, porque lo que hace falta es santidad.
Y la santidad, la hermana Amanda le está dando un aplauso a Jesús. La santidad es la protección divina del Señor Jesús para la iglesia. Y más abajito, si usted lee, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Va a avanzar. A través de los tiempos se han levantado diferentes situaciones en contra de la iglesia. Armas, reyes, sacerdotes, naciones completas. Hermano, armas, hombres, mujeres, brujos, hechiceros. Hermano, se ha levantado a través de los tiempos contra la iglesia. Pero la iglesia nadie, ayúdame a decir, nadie la puede, hermano, detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie la puede detener. A través de los tiempos, en vez de tenerla, la iglesia va avanzando porque no se detiene, porque no es una institución humana ni terrenal, es una institución divina establecida por Jesús. Por eso nadie la puede detener. Alguien dijo por ahí en una ocasión, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, es como un tren sin freno, es como un tráiler sin freno que se pasa llevando todo. Así dijo alguien, la expresión para explicar que nadie puede detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Denle ese aplauso, hermano. La iglesia por eso permanece. En medio de los tiempos permanece, en las situaciones difíciles permanece, porque es algo divino, hermano. La iglesia es algo divino, así como Habacuc en aquel tiempo dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en tu ira, acuérdate la misericordia. El profeta Habacuc hablaba igual como en estos tiempos difíciles para la iglesia. Siempre Dios está avivando la iglesia a través de los tiempos. Porque Jesús no se ha olvidado. ¿Sabe qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo parta de este lugar. Pero me voy a ir al cielo. Me voy a ir a la diestra del Padre. Pero no lo voy a dejar huérfano. Le voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, a la promesa del Padre. Le voy a dejar a ustedes. Denle ese aplauso a Jesús. Porque Jesús no nos ha olvidado. Jesús nos dejó, también nos dejó un poder, el Espíritu Santo de Dios. Él está a la diestra del Padre, pero está pendiente. Él está pendiente de la iglesia que Él estableció aquí. Y está esperando Él venir. Yo creo y siento que en Él hay una desesperación para venir a levantar a su pueblo. Yo siento y creo que Él está esperando que suene la trompeta cuando el Padre dé la orden. Él está esperando ya. Él está así con deseo de venir. ¿Sabe? Porque Jesús está enamorado de su iglesia. Jesús ama a la iglesia. Jesús protege a la iglesia. Él está enamorado. Él está enamorado porque aquí dejó la iglesia que Él está preparando, porque un día la va a venir a levantar. 2, 3 amenes. Un día la va a venir a levantar, o nos va a venir a levantar, o te va a venir a levantar un día. ¿No le llena de gozo eso, hermano? Esa es nuestra esperanza. Por eso estoy predicando yo, porque mi esperanza es irme con Cristo. Por eso estoy luchando en los caminos de Dios, porque mi esperanza es que cuando Él venga, nos levante, nos traslade, nos lleve de esta tierra al cielo. Hermano, esa es mi esperanza. Si no fuera esa mi esperanza, yo dejaría de predicar el evangelio, porque no había por qué predicarlo. Porque un día Cristo va a venir y Él dijo: prediquen el evangelio, salven alma, hablen de
de mi palabra, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prepare el pueblo. Estableció 5 ministerios para preparar una iglesia, porque viene por una iglesia preparada, 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 preparada. Él viene por una iglesia preparada. Hay 5 ministerios que está preparando, que ha preparado el Señor para preparar a la iglesia. Hay 5 ministerios trabajando duramente, trabajando fuertemente, hermano, trabajando las 24 horas del día a nivel mundial. 5 ministerios que tienen un trabajo solo para un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. 5 ministerios que están predicando, que están enseñando, que están formando a la iglesia. Aleluya. Cada uno está haciendo su función. Cada uno está trabajando. Y el que no trabaja se va a quedar. El que Dios le ha dado un ministerio, el que Dios le ha dado un don, el que Dios le ha dado frutos, hermano, y si no lo ejerce, y si no lo practica, y si no hace nada, entonces Dios va a venir, hermano, y tristemente va a ser duro ese día. Para muchos va a ser un gozo de felicidad, de tranquilidad, de bendición. Pero para muchos va a ser llanto, va a ser dolor. ¿Por qué, hermano? Porque no están usando lo que Dios le dio. Y otros, porque no esperan todavía la venida del Señor Jesucristo. Otros están viviendo descuidados. Para ellos pareciera que no viene. Pero la iglesia que está activa sí está esperando. Está esperando como las 10 vírgenes. Aquellas 5 vírgenes estaban esperando. Andaban sus lámparas de aceite llenas, pero las otras 5 eran insensatas y las tenían vacías. Estaban descuidadas. Así es la iglesia, hermano. Hay miembros de la iglesia que están descuidados, viviendo una vida, hermano, acomodado. No se congregan, no buscan de Dios, no oran, no ayunan, no se santifican, no predican, no enseñan, no hacen nada. No hacen nada para Dios. Y si vienen el domingo en la mañana, pareciera que ya cumplieron. Pero déjeme decir, lamentablemente, hermano, no has cumplido. Solamente que venga 1 hora, o hora y media, o 2 horas a un culto. No has cumplido. Porque tiene que ser una iglesia de perseverancia. De perseverancia. La Biblia dice que la iglesia día y noche, dice, perseveraba en las casas y por el templo, predicando a Jesucristo. Día y noche, las 24 horas del día. No dice que solo el Saturday o el sábado. No dice que solamente el domingo. No dice que tan solamente el viernes o el lunes o el martes. La Biblia dice que todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces la iglesia no es el que solo llega el domingo a golpearse el pecho, 1, 2 y 3. No, es aquel que está sometido a Dios. Es aquel que está orando, aquel que está ayunando, aquel que está en vigilia, aquel que se está santificando, aquel que se está congregando, aquel que está predicando la palabra y está atento. Ese mantiene una comunión con Dios. Démosle un aplauso a Jesús, hermano. Y mire qué dice más abajito. Alguien lee ese versículo del Hades hacia abajo. El versículo 19. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ya perdieron la cita. La cita no se pierde. Ni cierra la Biblia cuando está en el culto y está la predicación. Uno tiene su Biblia abierta porque estamos hablando de la palabra. Ustedes tienen que rectificar la palabra cuando venga un predicador, hermano, porque se han levantado falsos profetas, falsos maestros, evangelistas, pastores, apóstoles. Hermano, dice la Biblia que algunos se visten como ángel de luz en los últimos tiempos también.
Entonces ustedes tienen que estar confirmando. Dice la palabra que el apóstol Pablo lo predicaba, pero le decía: cuando yo me vaya, ustedes vayan a sus casas, lean la Biblia para ver si es cierto lo que yo les dije. Entonces ustedes estamos estudiando la Biblia aquí para que usted vea lo que estamos hablando, y cuando vaya a su casa, lea otra vez lo que acabamos de leer y usted dice: ¿es cierto o es mentira lo que el hermano está hablando? Pero usted tiene que confirmar la palabra. Mire qué dice el 19. Amén. ¿Sabe? Dios establece una iglesia, pero establece un siervo también. ¿Sí me está escuchando, hermano? Una iglesia que no tiene pastor no es iglesia. Una congregación que no tiene pastor no es congregación. No puede haber una iglesia sin cabeza. No puede haber una iglesia descabezada. El pastor es pastor porque hay unas ovejas. Tampoco es pastor alguien que no tiene oveja. Alguien que dice: yo soy pastor. ¿Dónde están sus ovejas? ¿Dónde están? Jesús tenía 2 ovejas. Dice: aquí están ustedes, pero tengo otras que tengo que ir a visitar, dijo Jesús. Tenía otras ovejas por otro lugar. Entonces el pastor es pastor porque tiene oveja. No puede ser pastor si no tiene oveja. Aunque haya un título de pastor o no haya título, o tenga un llamado al ministerio, pero no tiene oveja, no es pastor. Pero si tiene oveja, usted es un pastor porque tiene oveja. Pero mire también, una oveja no es oveja si no tiene pastor. Por eso la iglesia tiene que tener un pastor. Aquí dice la palabra. Le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Le dio la autoridad primeramente para predicar el evangelio. Pedro, por eso usted ve en el libro de los Hechos, dice la palabra que Pedro se levantó después que vino el poder del Espíritu Santo. Dice que se levantó predicando el evangelio con toda autoridad, y le dijo a los judíos: ustedes hicieron esto y esto y esto, y arrepiéntanse. Le dijo: bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Le dijo en esa ocasión, pero ellos tenían que reconocer a Jesús primero. Dice la Biblia que se convirtieron 3,000. Y después, hay un aplauso por ahí. Se convirtieron 3,000. Y dice que se volvió a levantar con autoridad. Después de ser llenado del Espíritu Santo y dado mandamiento del Señor, se levantó con autoridad. Se convirtieron 5,000. Dice que en 2 mensajes 8,000. Primer mensaje de los discípulos. 8,000 evangélicos. 8,000 cristianos. Y dice que todos fueron bautizados. Y el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Entonces Dios delega a los siervos. Dios delega a los siervos. Establece una iglesia, pero levanta un siervo. Levanta un siervo. Levanta una familia para el ministerio. Por eso yo me pongo a orar mucho. Yo no quiero tener misiones sin misioneros, ni iglesias sin pastores. Por eso estamos buscando que haya. A mí me han dicho: hermano, mire, allá quieren que levantemos una misión. Hermano, allá quieren que levantemos otra. Hermano, y así. Pero tampoco las quiero tener sin que nadie las esté cuidando. Sí, hermano. Porque ¿qué me sirve tener unas 30, 40 misiones o campo blanco, como le llaman en algún lugar? ¿De qué me sirve? Pero no va a haber un obrero, un pastor que está ahí. Entonces Dios va a levantar el pastor, Dios va a levantar el obrero, pero va a levantar un lugar donde se predique también la palabra en diferentes lugares. Porque tampoco conviene que no haya pastor y esté abandonada la iglesia. No conviene. Porque, hermanos, entran muchos a confundir muchas veces y destruyen. En vez de edificar, destruyen, desbaratan. Entonces tiene que ser alguien que Dios está llamando, que Dios está levantando, que Dios está poniendo, que Dios está estableciendo. Porque mucho daño se le ha hecho a la obra, hermano. La obra, la iglesia ha sufrido mucho.
Algunos fueron cristianos, ya no son por el mal testimonio de los mismos cristianos. Algunos fueron cristianos y dejaron de ser cristianos. ¿Por qué? Porque miraron a los otros. O llegó alguien a dividir una iglesia, una congregación. ¿Cuál es una maldición? El que divide una obra de Dios. Y por ello es que el Señor levantó a Pedro y le dijo: Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Le estaba dando la autoridad para predicar el evangelio de Jesucristo. Le estaba diciendo: ahora tú tienes la autoridad. Y una vez que le dio la autoridad, se convirtieron 8,000 personas en 2 mensajes. Pero más abajito en el mismo versículo, ¿qué dice? En el mismo versículo, la segunda parte de este versículo, ¿qué dice? Ya guardaron la Biblia, hermanito, qué pena me da. Están saliendo en el internet ustedes ahorita. ¿Sofía? Nos dio autoridad. Allá le dio autoridad a la iglesia y le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dijo a la iglesia, a todos y cada uno de nosotros. Pero aquí viene y ahora le dice al siervo, dice el siervo: lo que atares en los cielos, o lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Lo que desatar en la tierra, será atado en los cielos. Le dio autoridad. Dios establece al siervo y le da autoridad. Por eso el siervo que está en cada iglesia tiene una autoridad de Dios. Porque hay un trato de Dios con el siervo. Hay un trato de Dios con el siervo. Hay lugares que corren al pastor, los miembros. Está bueno que si lo corren siendo en pecado, hay que correrlo, hay que sacarlo de una vez. Pero ese es un siervo de Dios que se ha guardado para Dios, que se ha guardado en santidad y ha luchado. ¿Cómo lo va a correr la iglesia? ¿Acaso la iglesia lo puso? ¿Acaso los miembros lo pusieron? Quien lo puso fue Jesús. Él es que vemos aquí, el que está estableciendo un siervo. Dice: a ti te daré la llave del reino, pero lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Hay una razón enorme que la iglesia puede sacar al siervo. Cuando el siervo cae en pecado, ahí sí sáquenlo a patadas si quiere. Pero cuando el siervo es un siervo, está predicando, vive el evangelio, se está esforzando, está en ayuno, está en oración, está sometido, quien lo pueda tocar. Nadie. Nadie, porque fue establecido por Dios mismo. Y tiene la autoridad del Santo de Israel para que predique, para que ate y desate. Eso es lo que dice aquí la palabra, hermano. Entonces, la autoridad que Jesús le da al siervo. Establece una iglesia, levanta un siervo, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Con un corazón temeroso, con un corazón amable, con un corazón servicial, con un corazón lleno del amor de Dios, para predicar el evangelio, para predicar la palabra, decir la palabra del reino de los cielos. Dios le da una autoridad y se lo encomienda y te dice: aquí te dejo, aquí estás tú, y de ella me va a rendir cuenta. Hay pastores que creen que no le va a rendir cuenta a Dios por las ovejas o por la iglesia que Dios le ha dado. Sepa que le va a rendir cuenta. Sepamos que le vamos a rendir cuenta. Algunos pastores se atreven y dejan abandonadas las iglesias, las congregaciones, y se van como que sin nada. Y andan ahí en las calles por donde quiera como que sin nada, pero no saben que un día van a estar delante del tribunal de Cristo. Y antes que el Señor le pregunte por su vida, lo primero que le va a preguntar es por la iglesia que te dio, que me dio, que nos dio a nosotros los pastores. No creas que te va a preguntar: ¿y cuántos pecados hiciste? ¿Y cómo viviste? No, lo primero que te va a decir: te di una iglesia, te di una congregación, te di un templo. ¿Qué hiciste con ellos? Después que nos pida cuenta por el templo y la congregación y por el lugar que nos dio, después ya viene con nuestra vida. Nos va a decir: ¿qué hiciste con tu vida?
Porque ya nos preguntó por el ministerio. Y luego ora por nuestra vida. ¿Qué hiciste con tu vida? Entonces hay siervos sin temor que dejan las iglesias abandonadas. Hay siervos sin temor que dicen amén y después dicen no. Esos no entran al reino de los cielos. La Biblia dice que los de doble ánimos no entrarán, hermano. Tiene que tener un solo ánimo. Sí, sí o no, no. Sí, sí o no, no. Entonces, ¿se imagina qué pasó Pedro cuando negó a Jesús, hermano? ¿Qué pasó? Él sabía que estaba perdiendo su salvación. Pedro sabía que estaba en problema cuando lo negó. Estaba en problema Pedro, porque a él fue el primero que le delegó el Señor, y fue el primero que fue llamado a la predicación, y fue el primero que vio la gloria de Dios cuando vino la promesa del Padre y se derramó el Espíritu Santo sobre él. Fue el primero que vio la gloria de Dios. Entonces vino Jesús y fue entregado. Le dijo que no lo conocía, pero Pedro sabía en su corazón que no tenía que haber hecho eso. Sabía que le iba a dar cuenta a Jesús. ¿Sabe cómo hacía Pedro? ¿Usted cree que andaba tranquilo Pedro? Se tronaba los dedos, se comía las uñas, lloraba. Pedro no dormía. Del momento que mintió que no conocía a Jesús, no dormía. Hay siervos que dejan la iglesia, los primeros días no duermen, porque saben que están siendo perturbados por lo que dejaron, que no valoraron lo que Dios les dio. Y entonces así Pedro no dormía, estaba atormentado, este hombre, hasta que se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Hasta hay una alabanza hoy, así como perdonaste a Pedro, porque Pedro reconoció su error y se volvió a Dios y le pidió perdón, y después se volvió a levantar fuertemente predicando el evangelio. Pero hay quienes no regresan, abandonan la iglesia y se van al mundo, pierden todo lo que Dios le dio. Aquí voy a concluir ya. Vamos a terminar. El versículo siguiente, ¿qué dice? Aleluya. Entonces mandó dice que hay momentos que uno ve la acción de Jesús. Y dice uno, pero ¿por qué Jesús había momentos que mandaba a la gente decir que no hablaran nada de él, que se callaran? Jesús sabía por qué lo decía. Había un momento que Jesús tenía que mandaba callar a la gente. ¿Sabe? Así como le dijo a Pedro, le dijo a otros, le dijo, miren, a la samaritana le dijo, ve y no hablen de mí. Y ella lo primero que hizo fue hablar. Sí, allá hay un hombre que es el profeta, es lo primero que hizo hablar. Y le dijo a otro, mire, vayan y no digan que yo los sané. Y a otro le dice, vayan y preséntense al sacerdote y den su ofrenda. Le dijo, vayan y digan que yo oré por ustedes y fueron sanados. Había momentos de las acciones de Jesús que a veces la gente queda, bueno, ¿y por qué decía eso Jesús? Pero a ellos los discípulos le dijo, pero a nadie le digan que yo soy el Cristo. ¿Se imagina usted? Hay momentos que el Señor lo manda a callar a uno. ¿Por qué? Pregúntele a Él. Pregúntele a Él. Él estaba estableciendo una iglesia y ellos estaban llamados para predicar, pero ahora viene y le dice, un momento, ustedes ahorita no digan quién soy yo. ¿Sabe? Porque todo tiene su momento. Jesús se revela, se manifiesta cuando es su momento, no en el momento del hombre, es en el momento del Señor. Dale un aplauso a Cristo. Es en el momento de Él que Él se revela a la humanidad y a la gente para que la gente sea salva. Es en el momento de Él, no en el momento del hombre. O no es por emoción, es por una vivencia personal. Porque a veces uno por emoción puede decir cualquier cosa y de repente está arrepentido y después ya no sigue. Se quedó en el camino. A ese uno le gusta la emoción, le gusta que uno se goce, se alegre, pero emoción que decir sí al ratito no es agradable delante del Señor. Por eso Él dijo, nuestro sí sea sí, nuestro no sea un no. Porque Él está así, sí o no.
Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Padre amado Dios, estamos orando delante de su presencia, Dios. Iglesia, estamos orando. Estamos orando delante de Dios. Estamos orando delante de Dios. Si hay alguien hoy, estamos orando, pueblo, iglesia. Si hay alguien hoy que dice: yo me quiero entregar, yo me quiero reconciliar, pase adelante. Pase adelante. Queremos orar por usted. Toda la iglesia está orando. Si hay alguien que dice: yo me quiero reconciliar, yo me quiero entregar a Jesús hoy. Hoy va a ser un día inolvidable para ti. Al reconciliarte o al entregarte, cada vez que cumpla año esta iglesia en este lugar, cada vez que cumple año te vas a recordar: yo me reconcilié tal año cuando la iglesia cumplió su primer año. Te vas a acordar y eso será un aniversario más para ti también. Y cada vez que la iglesia cumpla años, tú vas a cumplir también. Si alguien hoy desea y siente en su corazón, si hay alguien entre nosotros que anda alejado o nunca ha recibido a Jesús en su corazón, pase adelante. Pase adelante. Pase adelante. Hoy es tu noche, varón, hoy es tu noche. Varón, varón, hoy es tu noche. Decídete hoy. Pasa adelante, queremos orar por ti, varón, pasa adelante. En ti, varón, hay una lucha. Yo sé que en ti hay una lucha que está en tu corazón, estás luchando, varón. El enemigo te está deteniendo y te dice no. Pero Jesús dice: ven. Jesús dice: ven. Estamos orando. Estamos clamando a Dios. Jesús te dice: ven hoy en esta noche. Pasa adelante usted que hoy ha decidido. Todo el mundo está orando, hermano. Todos estamos orando en esta noche. Hoy es una gran oportunidad. Hoy es un gran momento para tu vida. No es una casualidad. No es una casualidad que tú estés aquí en este lugar. Estamos orando. Padre amado, si usted decide hoy en esta noche y dice: yo hoy me reconcilio, yo hoy me entrego a Jesús. Estamos orando. Yo sé que hay una gran batalla ahí en ese corazón. Hay una gran lucha en ese corazón. Esa mente está luchando. Tal vez nosotros no llegamos a decirte: ven, pasa. No. Pero el Espíritu Santo te dice, te habla. Ahí está. Ahí se está moviendo. Y está tocando tu corazón. Solamente abre tu corazón. Tal vez el diácono, tal vez el servidor no llega a decirte: pasa, pasa. Porque no acostumbramos eso. Pero el Espíritu Santo ahí se mueve. Si hay alguien hoy en esta noche, quisiera abrir un espacio, ese espacio de alabanza, donde tú te decidas. Hoy es un día aceptable para tu vida. Hoy es un día aceptable para ti. Hoy es un día importante para tu vida. Estás aquí no por una casualidad. Estás aquí porque hay un propósito de Dios. Ven a Él, Jesús. Ven a Jesús. Hoy en esta noche, la palabra del Señor te ha sido hablada hoy.
estás? Repite las palabras de que se va a entregar. Cuando repite estas palabras va a sentir liberación. Las cadenas que están atando sus pies y sus manos. Repite las palabras. Señor Jesús, vengo delante de su presencia para pedirle perdón. Perdón por mis faltas, por mis errores y mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Y le pido, Señor, que me inscriba en el libro de la vida.